Buenas tardes a todos. Es para mí un placer estar aquí esta tarde con vosotros y acompañada de Jesús Lenz y Víctor Miguel Gallardo para arropar a Miguel Merino en la puesta de largo de su obra El enviado de Cronos, Puerta a la Hélade. Hoy es, además, una de las primeras presentaciones de Brújula Ediciones, un proyecto que nació hace muy poquitos meses. Y bueno, nuestra intención es ofrecer desde Granada libros para todos los lectores en español sin limitación geográfica. De ahí nuestra presencia en Barcelona el pasado San Jordi y también en la próxima Feria del Libro de Madrid, los dos eventos literarios más importantes de nuestro país. Aunque nuestro compromiso es no quedarnos únicamente en España y por eso ofrecemos todos nuestros libros en formato electrónico y estamos trabajando para que en un futuro cercano, esperemos, podamos estar en mercados tan importantes como México, Colombia y Estados Unidos. Aunque mejor no adelantemos acontecimientos y me limitaré a señalar que Puerta a la Hélade estará a la venta en varios de los stands de la Feria del Libro de Madrid. Por otro lado, esta novela es además la que inaugura Mi Teórica, la colección de narrativa juvenil. No creo que haya nada más gratificante para un lector que convertir en lector a otra persona. Los que somos padres lo sabemos de sobra. Contaba ayer Miguel en la entrevista Ideal que fue un profesor suyo quien le despertó ese interés por la antigüedad cuando les propuso a los alumnos leer la Ilíada o la Odisea, y que esa afición se la ha trasladado a su hijo Miguel, que ahora tiene 13 años, y es el culpable de que exista esa novela, ya que todas las mañanas, cuando lo llevaba en el coche al colegio, era preceptivo que le contara alguna historia sobre los griegos. Afortunadamente, las editoriales poco a poco han entendido que la única manera de ganar lectores entre el público más joven es ofreciéndoles novelas de calidad, que sobre todo no lo menosprecien con argumentos típicos y lineales, historias sosas y manidas, personajes planos y lugares comunes. La narrativa juvenil actual ofrece a los lectores tramas mucho más complejas que la mayor parte de esa literatura etiquetada como adulta que podemos encontrar en las librerías. Los lectores adolescentes son los más exigentes de todos. Ellos no soportan los estereotipos, ni las repeticiones argumentales, ni los personajes sin alma. Ni siquiera responden a las leyes del mercado literario. Es decir, cuando un libro de narrativa general o de género triunfa, enseguida aparecen versiones clónicas que intentan aprovecharse de su éxito para hacer caja. Los más mayores somos acomodaticios en cuanto a nuestros gustos y ese truco comercial suele funcionar. Los jóvenes no. Ellos no se guían por las modas pasajeras, pues su percepción de la vida es mucho más rápida que la nuestra. Quieren calidad, entretenimiento y originalidad. Y ante todo, que no les tomen por tontos, que no subestimen su capacidad lectora. Así, se da el caso paradójico de que un adulto ávido de tramas imaginativas y aventuras disfrutará casi siempre de la lectura de un libro juvenil, pero no será así si cae en sus manos un libro para lectores avezados que le prometa emociones fuertes en la sinopsis. Por eso son cada vez más los lectores de narrativa juvenil que demográficamente no pertenecen al rango de edad que va de los 11 a los 18. Muchos adultos leemos fantasía juvenil, narrativa juvenil, ya que este género ha llegado a convertirse en el último reducto de la imaginación. Puerta a la Hélade no solo no menosprecia la inteligencia del lector, ya sea joven o adulto, sino que puede llegar a abrumar por la profusión de datos que aparecen en la obra. Miguel Merino ha estudiado con ciencia la antigüedad clásica, así como los más recientes avances tecnológicos, y ha rellenado con su hacendosa imaginación los huecos que ni la historia ni la tecnología le permiten completar. Bien porque no existan fuentes documentales sobre ciertos hechos o personajes, bien porque la ciencia todavía no ha llegado tan lejos. Miguel, muchas gracias por tu novela. Para nosotros es muy importante en estos momentos en que damos nuestros primeros pasos como editorial, contar con libros que dignifiquen nuestro catálogo. Y además, por todo lo que he dicho sobre la literatura juvenil, comprenderán lo importante que es para nosotros el fomento de la lectura entre los más jóvenes. Ellos son el futuro, ya no solo del mercado literario, sino también de todos nosotros. Una persona lectora es una persona formada y por tanto mejor preparada para el difícil mañana que nos espera. Tu novela entretiene y emociona al tiempo que da importantes lecciones sobre la vida, la historia, la ciencia o las relaciones personales. Lo dicho, muchas gracias por confiar en nosotros para iniciar este viaje a través de la antigüedad y la antigüedad clásica en este caso y algunos de sus más importantes personajes. Y bueno, nos acompañan en la mesa esta tarde mi compañero en Brújula Ediciones, Víctor Miguel Gallardo Barragán, y nuestro amigo Jesús Lenz. Víctor, aparte de editor y escritor, es licenciado en Historia y un apasionado del género fantástico, tanto que hace una década se convirtió en el presidente más joven de la historia de la Asociación Española de Ciencia Ficción, Fantasía y Terror. Jesús, por su parte, compagina su labor como director de comunicación de Caja Granada
con sus facetas como bloguero, cinéfilo, editor de novela negra y viajero, y cuenta con varios libros publicados sobre cine, colabora en medios de comunicación, lo veis en todas partes, ¿no? De hecho, ahora mismo tenía que estar en otro sitio. Tenía que estar en otro sitio, efectivamente. Bueno, los tres estamos aquí presentando esta obra Esdrújula, esta imaginativa historia, en parte real y en parte ficticia, sobre uno de los personajes más importantes de la historia de la humanidad. Y a través de sus páginas, bueno, conoceremos mejor a Alejandro Magno, ya sea como Alejandro Hijo, como Alejandro Rey, como Alejandro Comandante y por encima de todo como Alejandro Hombre. Muchísimas gracias a todos. Hola. Buenas tardes. El futuro nos tortura y el pasado nos encadena. He ahí por qué se nos escapa el presente. Con esta cita de Flaubert empieza esta novela de Miguel Merino Rivas. Y no se me ocurre mejor prefacio a este libro, y si me apuran, a esta presentación. Porque en el mundo editorial, efectivamente, el futuro es una tortura constante. ¿Se venderán nuestros libros? Esa pregunta ronda siempre en la cabeza del editor y del autor. Por su parte, el pasado también nos encadena, por supuesto. ¿Lo habremos hecho bien? El escritor duda sobre si habrá sabido transmitir con sus letras lo que tenía que contar. Y el editor, cómplice de su inquietud, piensa en si habrá hecho todo lo que está en su mano para que la obra llegue al mayor número de lectores posible. Que no se nos escape el presente. El enviado de Cronos, Puerta a la Hélade, es una maravillosa historia que combina lo mejor de dos géneros narrativos. Por un lado, la ciencia ficción, con uno de sus temas más clásicos, el de los viajes en el tiempo. Por el otro, la narrativa histórica más aventurera. Miguel ha sabido aunar lo mejor de ambos géneros para conformar una madeja argumental en la que asistiremos a los hechos de Alejandro Magno desde poco antes de su llegada al poder, cuando estaba al mando de su padre, hasta su deceso, tras haber conquistado gran parte del mundo conocido de la época. Puerta a la Hélade será la puerta de contacto para los lectores de esta trilogía, narrando los primeros años de Alejandro y su dominio del mundo griego antes de embarcarse en las campañas contra el gigante de su tiempo, el Imperio Persa. Y todo ello desde la perspectiva de Alcibíades Vidal, un arqueólogo del siglo XXI que ha sido enviado al pasado para descubrir algo. No sé, eso lo tendréis que descubrir vosotros durante la lectura. Pero lo que cuenta es el viaje, no el destino. Es indudable que para la arqueología moderna, encontrar el lugar en el que descansa Alejandro sería un hito comparable a cuando en 1870 Heinrich Schliemann descubrió Troya o al hallazgo de la piedra de Rosetta. En realidad, a los arqueólogos se les acumula el trabajo. Dejando a un lado la arqueología, llamémosle bíblica, que por razones obvias cuenta con buena financiación, sobre todo por parte de universidades y fundaciones estadounidenses, existen tantos interrogantes sobre nuestro pasado que sería necesario darle la importancia que se merece al trabajo de estos investigadores. Porque a día de hoy sigue habiendo incógnitas. Desconocemos lo que de realidad o mito hay detrás del continente de Mu, de Lemuria o del gran Paititi, o incluso qué pasó con la mítica espada japonesa Kusanagi. Pero incluso no estamos seguros, sin salir de España, de cuál es la localización exacta de Averla de Tarcesos. Existen tantos misterios sobre nuestros ancestros que resulta un poco desalentador que la mayor parte de los recursos financieros se destinen a investigaciones sobre la Atlántida, el Santo Grial, el Arca de la Alianza o la Lanza de Longino. La vida y los logros de Alejandro Magno son igual o más interesantes que todo esto. Estamos hablando, sin lugar a la más mínima duda, de uno de los más grandes genios militares de la historia de la humanidad, compartiendo ese Olimpo belicoso con Aníbal, Gengis Khan, Julio César y Napoleón. Pero no es esta una novela de temática bélica. Es imposible, por supuesto, obviar las batallas que hicieron que el imperio alejandrino se expandiera más que ningún otro hasta ese momento. Pero Miguel Merino ha sabido, por decirlo de algún modo, dosificar la sangre. No obstante, en este primer volumen asistiremos boquiabiertos a una de las batallas mejor narradas que recuerdo, la de Queronea. Pero esto es lo de menos, es un simple pasaje dentro de una obra extensa y completa en cuanto a temáticas y argumentos. Lo interesante no es la batalla en sí, sino asistir a la narración de todo lo que acompañaba a un ejército de la antigüedad en sus periplos. Merino se ha documentado de forma excelente y eso hace que la credibilidad del texto sea notoria. Un ejército en marcha no es solo un puñado de soldados yendo de un lado para otro. En realidad, y en la novela queda patente, el número de auxiliares, tanto hombres como mujeres, que acompañaban a la tropa era alto y su labor indispensable. Pero más allá de las batallas, esta es la historia del ascenso de un hombre, al principio a la sombra de Filipo, su padre, con el que tuvo sus graves diferencias, añado.
También estuvo Alejandro influido por el que fue su preceptor durante 3 años, Aristóteles, aunque hay opiniones contrapuestas sobre cuánto aprendió o quiso aprender el joven heredero al trono de Macedonia. Hegel, por ejemplo, tal vez mitificando la relación entre un Alejandro adolescente y el filósofo griego, afirmó que Aristóteles supo darle la libertad suficiente al famoso joven, guiándole pero sin atosigarle, y contribuyendo a formar la personalidad del que estaba destinado a gobernar a todos los griegos. Bertrand Russell, por su parte, se mostró mucho más escéptico, incluso jocoso, al afirmar, y cito textualmente: «Supongo que su influencia fue nula. Alejandro era ambicioso y apasionado, se llevaba mal con su padre y probablemente era impaciente en el estudio. Aristóteles creía que ningún estado debía tener más de 100.000 ciudadanos y predicó la doctrina de la dorada mediocridad. No puedo imaginar que Alejandro considerara a Aristóteles de otra manera que como un viejo prosaico y pedante, impuesto por su padre para que no hiciera travesuras. En conjunto, el contacto entre estos dos hombres parece haber sido tan estéril como si hubieran vivido en mundos distintos». Fin de la cita. Seguramente en esta ocasión el consabido término medio aristotélico podría ser aplicable. Pero dejando a un lado a Aristóteles y a Filipo, las dos personas que más influyeron en Alejandro fueron Hefestión, su hombre de confianza, y por encima de todo su madre, Olimpia de Épiro, nacida con el nombre de Políxena y también conocida en diferentes momentos de su vida con los nombres de Myrtale y de Estratonice. Por desgracia, son pocos los datos documentales y fiables que existen sobre Olimpia, más allá de Plutarco y de otros que son claramente denigrantes, como pueden ser los comentarios de Casandro, uno de sus mayores enemigos, que fue finalmente el que consiguió apartarla del poder y ejecutarla, años después de la muerte de Alejandro. Pero no nos precipitemos, porque en Puerta de la Hélade, tanto Alejandro como Olimpia están más que vivos. El primero pasará de ser comandante de las tropas de su padre a ser rey absoluto. La segunda vivirá sus días más difíciles al ser repudiada por Filipo y verse obligada a exiliarse, para más tarde volver a la capital Macedonia y convertirse en regente. Ya habrá tiempo en posteriores entregas, en Puerta a Persia y en Puerta a la India, para que lo pasen realmente mal. No me quiero extender mucho más. Los protagonistas hoy son Miguel, Alejandro y este libro que les he presentado. Quiero terminar mi intervención con una pequeña confesión. Hace ya 13 años que decidí dedicarme profesionalmente a la edición. En todo este tiempo he tenido la oportunidad de trabajar en más de un centenar de libros, de todo tipo. El problema de convertir una vocación en una forma de vida radica precisamente en que puedes llegar a olvidar la razón por la que decidiste dedicar todos tus esfuerzos a ese menester y no a otro. Yo me hice editor porque como lector empedernido que era, quería ofrecer al mundo, de la mano de los autores, libros que merecieran la pena ser leídos. Libros de los que poder sentirme orgulloso. Uno no siempre lo consigue. Todos sabemos que en nuestros trabajos a veces hay que hacer cosas que no son exactamente las que uno elegiría libremente. Del enviado de Cronos Puerta a la Hélade puedo decir, sin embargo, que sí, que me siento muy orgulloso. Mi vida es la edición y si lo es por poder ayudar a que libros como este lleguen a las estanterías de las librerías, de las bibliotecas y a las manos de los lectores. Miguel, quiero darte la enhorabuena. Ha sido un placer trabajar contigo. Estoy convencido de que este va a ser el primero de otros muchos libros y espero estar allí como partícipe. Muchísimas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, quiero dar las gracias a Mariano González Cruzano por su implicación en mi novela, a Víctor por su confianza en mí y en la novela también, y, como no, a Jesús Lenz por su presencia aquí en este acto para mí tan importante. Por supuesto, no va a ser menos agradeceros vuestra visita y vuestra compañía en estos momentos tan importantes para mí. Gracias. Creo que Jesús directamente quiere interrogar a nuestro querido escritor. Claro, porque él está muy tranquilo. Ahí, le han estado ahí haciendo un pasamano muy bonito y demás y tal, pero aquí no hemos venido a que lo pase bien, a que esté a gusto, ¿no? Porque si no, ¿qué rato nos vamos a llevar, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. Yo no es que tuviera que estar en otro sitio, es que me habían embarcado para estar en otro sitio, pero yo quería estar aquí.
Entonces yo he querido venir, he querido estar, porque la verdad es que es de las cosas que más ilusión me hacían. ¿Quiénes habéis comprado ya el libro? ¿Le habéis echado ya un vistacillo por ahí todavía? Bueno, en primer lugar solo deciros que ya por tener este libro tenéis en vuestras manos una máquina del tiempo. Que lo veis el libro, parece un libro normal y corriente y no lo es. Yo la verdad que lo leí en PDF y a mí, aunque hago edición digital, yo sigo siendo analógico y sigo siendo de papel, ¿no? Y la verdad que cuando ayer tuve el libro en las manos me encantó el trabajo que había salido, ¿no? Enhorabuena a los editores por haber puesto en marcha una editorial, un invento como este tan complicado en momentos como estos que estamos viviendo, y por haber hecho un libro tan fantástico que cuando lo coges es que da gusto abrirlo, da gusto pasar las páginas y demás, ¿no? Una de las cosas primeras que tiene es el mapa este que tiene aquí. Ayer lo comentábamos, ¿no? Solamente abrir esta página, ver el mapa y leer nombres aquí pues, como Esmirna, como Mileto, como Rodas, como Bizancio, ya automáticamente la imaginación empieza a viajar. Es lo que os decía de que esto es una máquina del tiempo, ¿no? La imaginación empieza a viajar sobre la marcha. Y enhorabuena, Mikey, por esa dedicatoria tan bonita que te ha hecho tu padre. Yo creo que te dediquen un libro es la cosa más bonita que te pueden regalar, ¿no? Y se nota, además por lo que estuvimos hablando ayer, ¿no? Se nota que es un libro que está escrito pensando directamente en ti, pensando directamente en que tú lo vas a leer y que tú lo vas a disfrutar, ¿no? Luego ahora hablaremos ya en la parte de interrogatorio y tal, de novela juvenil y esto, pero si os quería comentar solo otra cosa. Yo digo, me llevé el libro para leerlo en el iPad, ¿no? En un PDF, y empecé a leerlo camino de Ronda. Íbamos a celebrar el aniversario del centenario de Orson Welles en Ronda, y yo no sabía si en tren o ir en autobús, ¿no? Y me dijeron que fuera en tren, que el recorrido era muy bonito, ¿no? Cuando llego a Ronda, me bajo allí en la estación y me pregunta, oye, ¿qué tal el viaje? Bien, ¿no? Sí, oye, ¿has visto el paisaje? Qué bonito. Digo, no, porque yo vine aquí leyendo el libro de Miguel y no le he quitado los ojos un instante de la pantalla. Me conjuré a mí mismo y digo, bueno, mañana por la mañana, cuando salga y haga el viaje ahí de amanecida, pues me voy a fijar en el paisaje. Y no me fijé en absoluto en el paisaje. Hasta que no terminé de leer el libro, que me lo leí en esas 2 sentadas, literalmente, no miré al lado de la ventana, ¿no? Y luego me pasó una cosa muy curiosa. Este día era el 6 de mayo, ¿no? Que es el día el día del centenario de Orson Welles, y cuando termino de leer el libro me encuentro con que dice, se terminó de imprimir el 15 de mayo de 2015. Otro gesto que a mí me hizo viajar en el tiempo, ¿no? Me había adelantado una semana a la publicación del libro, porque yo estaba en el día 7 y el libro aparecía el día 15, ¿no? Con lo cual, bueno, son esos pequeños prodigios que la buena literatura convoca y nos trae aquí, ¿no? Vamos a empezar directamente con el interrogatorio. Cuando quieras. Ayer preguntábamos, la primera pregunta, si todos pudiéramos viajar en el tiempo, si tuviéramos una máquina del tiempo, ¿qué viajaríamos? ¿Al pasado o al futuro? Esa es una pregunta que cada uno se puede reflexionar, qué época del pasado y demás. Yo creo que en este caso la respuesta va a estar clara, pero bueno, yo tengo ganas de opinar. Yo sin duda alguna la Grecia clásica, al pasado. Al pasado. Al pasado. ¿De dónde te viene esa fascinación por la Grecia clásica? Pues me viene de hace ya muchos años. Aquí están mis compañeros de clase, ellos lo saben. En sexto de GB, mi profesor de literatura y lengua nos puso la primera evaluación como lectura obligatoria o recomendada. 2 libros, uno era la Ilíada y otro la Odisea. Pues después de 3 semanas leyendo el libro para hacer el preceptivo comentario de texto, decidí, bueno, creo que a mí esto me está gustando. Y efectivamente, yo creo que esa fue la semilla por ahí. Y luego, sin embargo, tu carrera profesional ha sido totalmente distinta, no tiene nada que ver con este mundo. Nada que ver. Ya me hubiera gustado a mí hacer algo de arqueología o de historia o algo así. Sí. Quizás sea una de mis carreras ahí, como algo que tengo pendiente, ¿no? De hacer algún día. Yo voy a confesar una cosa. Mi padre, aquí voy a sacar pecho, mi padre fue en su momento el catedrático más joven de España, fue catedrático precisamente de griego clásico, entonces yo he vivido toda la vida rodeado pues, de personajes pues, como todos estos que habéis nombrado vosotros en vuestra introducción, ¿no? Y claro, Alejandro Magno era el
paradigma del personaje famoso en mi casa, ¿no? Cuando yo empecé a leer la novela, reconozco que iba con un poquillo de suficiencia, iba yo diciendo, a ver qué me va a contar a mí Miguel, que no sepa yo, que soy hijo de don Jesús Lenz, el catedrático de esto, y cuando terminé de leer el libro, digo, creo, me hubiera gustado que mi padre viviera para leerlo porque le habría encantado el libro. Le habría encantado el libro, te lo digo de corazón, que le habría gustado un montón. Lo de novela juvenil. A mí es que no me gustan las etiquetas. Yo entiendo que para el tema de los editores y demás muchas veces es necesario, ¿no? ¿Tú no la has orientado la novela como una novela juvenil para escribirla? No, yo no lo orienté para nada en literatura juvenil. Considero que la novela igualmente la puede leer un muchacho de 12, 13, 14 años que un adulto. Creo que es una novela entretenida, creo que perfectamente factible para cualquier persona. Pero sí es verdad que la novela tiene esa habilidad, eso pasa como con las películas de dibujo animado que se hacen para niños pero que también le gustan a los mayores, ¿no? Las películas estas de Pixar, por ejemplo, que son en ese sentido un modelo, y a mí me pasó con el libro. Yo luego, cuando lo estaba leyendo, veía que efectivamente a mí me estaba gustando, no tenía sensación ninguna de que tuviese un lenguaje escrito específicamente para gente joven y demás, pero sí es verdad que la gente joven, que la gente de 15, 16 años, 14 años, lo va a leer y lo va a disfrutar. Estoy totalmente de acuerdo. No me deja. Esto ahora, esto para que no nos peleemos. A ver, eso hemos sido nosotros los culpables, y es cierto que cuando se lo propusimos a Miguel que inaugurara la colección meteórica, ¿no?, de narrativa juvenil, se sorprendió un poco, pero por otro lado dijo, bueno, la verdad es que he pensado en mi hijo cuando la estaba escribiendo. Y dije, bueno, algo había detrás y algo hemos captado. Y es cierto que de alguna manera lo pensamos como una estrategia comercial, y esto es así. Me refiero, el mundo editorial es cultura, pero es un negocio, es una empresa, y hay que ver cómo puedes acercarte más fácil a los lectores. La literatura juvenil lleva mucho tiempo pegando muy fuerte, y a los libreros les encanta. Además, aquí tenemos varias vertientes. Estaba por un lado el tema de ciencia ficción, estaba el tema de la historia, y dices, ¿cómo unamos todo eso? E incluso en el último momento nos dijimos, vamos a hacer una faja donde ponga que está Alejandro Magno, que hay viajes en el tiempo, tal. Es cierto que novela juvenil, efectivamente sí y no. Un adulto puede disfrutar más que un chaval de a lo mejor de 15 años, pero sí es cierto que como tiene todo ese contenido formativo, ese viaje tal, alguien joven no lo puede disfrutar mucho también, que hay otras novelas con un lenguaje mucho más complejo que alguien de esa edad, pues no, incluso algunos de nuestra edad tampoco comprenderíamos, ¿no? Entonces sí queríamos que hubiera esa cercanía para los lectores, y como una colocación también para librerías y demás, para facilitar la trilogía, ¿sabes? Ahora momento Juego de Tronos, cómo funcionan las trilogías, cómo funcionan las sagas y tal, que gustan mucho entre el público joven, que afortunadamente está leyendo mucho, y que siga así. Que yo no lo digo como de mérito lo de la literatura juvenil, que coste, porque además yo como trabajando en Caja Granada, una de las facetas que tenemos es un premio literario, ¿no? Premios literarios Jaén, y tienen un premio especial para novela juvenil, y a mí me gusta leerlos todos los años, ¿no? Y muchas veces me gusta más el libro que sale premiado en literatura juvenil que el libro que sale premiado en novela, ¿no? Lo habéis dicho muy bien. La literatura juvenil tiene que atrapar al lector desde el principio, porque el lector tiene mil y una diversiones a su alcance, con lo cual no va a perdonar ni una, ¿no? Pero bueno, que yo sí quería que quedara claro que la idea es que va a gustar a todos los públicos. Y yo no, cuando lo estaba leyendo ya había oído la parte de trilogía, y eso se lo comentaba ya a Miguel. Digo, yo iba leyendo el libro y yo veía que ahí avanzaba, iban pasando cosas, que a mí el libro se me iba acabando, que me quedaban 50 páginas y ya quedaban un montón de cabos sueltos, y que me quedaban 30 páginas y que aquello, ¿no? Y de hecho digo, verás tú, que después de haber escrito una novela tan estupenda le va a pegar ahí un bajonazo como a los toros malos y la va a matar muy mal, ¿no? Pero no, es que efectivamente es la primera parte de una trilogía. ¿Cómo se te ocurre hacer este formato? Bueno, el formato surge, en principio yo iba a hacer un solo volumen, pero el formato surge cuando, después de 1400 páginas escribiendo, digo, va a ser imposible plasmar en un solo volumen toda esta densidad y lo que me queda. Y entonces decidí partir el libro en varios
No sé si habrá por aquí ya algún productor de cine, algún productor de televisión y esto os reís, y yo os aseguro que esto no es ninguna broma. Yo esto creo que más pronto que tarde lo van a comprar los derechos a alguien para hacer esto una película o una serie de televisión. Cuando lo leáis vais a ver por qué. Porque la novela empieza en el presente, en el hoy. En el hoy. Empieza en el hoy. Y empieza con un personaje que, además hoy creo que en la entrevista en la radio también te han dicho que tenía un poquito, mucho que ver con Indiana Jones, pero yo lo veo como el Indiana Jones joven, ¿no? Bueno, yo en principio cuando decidí hacer este personaje y darle una personalidad y un carácter, no pensaba para nada en Indiana Jones. Simplemente pensaba en un arqueólogo que iba a correr una aventura. Ineludiblemente, efectivamente, pues se asemeja en parte al personaje Indiana. Pero no era mi intención. No era mi intención. Pero está. Está. No sé si acordáis, ¿en qué película, en qué parte de Indiana? En la tercera, ¿no? La que salía River Phoenix, que salía como Indiana Jones, que era jovencito. El público dice que sí, no, bueno, ese es el personaje no es Indiana Jones jovencito, que quiere ser arqueólogo, que se mete en mil y un lío, que cabalga, cosa que luego va a ser muy importante, que monta caballos, ¿no? Y yo lo veía ahí. Esa es la parte del presente. Automáticamente nos vamos al futuro. Nos vamos a 2027. Eso es. 2027. ¿Y a dónde nos vamos en 2027? En 2027 el personaje es adulto y después de una serie de vicisitudes, pues aparece en el laboratorio de partículas experimentales CERN. El CERN. A mí es que yo, que soy de letras puras, a mí ese tema me fascina. Y no entiendo nada, ¿no? Yo no entiendo nada del bosón de Higgs, de la partícula de Dios y todo eso, pero precisamente como no entiendo nada, yo creo que por eso me gusta tanto, ¿no? Entonces, empezamos con Indiana Jones, que yo, que soy peliculero al máximo, pues estoy disfrutando ahí, estoy cabalgando con él, pasándomelo en grande y tal, y de repente nos vamos al 2027, ¿dónde estaremos en el 2027? Al CERN, ¿no? Y Miguel nos habla en un lenguaje absolutamente transparente y comprensible de todo eso que estamos comentando, ¿no? Del bosón de Higgs, de la partícula de Dios, del origen del mundo, y automáticamente yo me voy a Interestelar. A la película, ¿no? A la película. No sé si habéis visto la película de Interestelar, ¿no? Con las puertas esas que se abren, los viajes en el tiempo y demás. Claro, pues yo creo que llevábamos 40 o 50 páginas, ¿no? Más o menos por ahí, y yo estaba, pero vamos, en una nube, ¿no? Por lo cual, claro, evidentemente ni miraba al paisaje ni miraba nada, ¿no? Cuéntanos un poco cómo es eso de meter lo del CERN, porque además, claro, todo esto de la partícula de Dios y demás ha ido pasando, me imagino que a medida que tú ibas escribiendo, ¿no? Efectivamente. El hecho de tener que buscar un vehículo para que trasladar actividades a otro sitio. Y bueno, investigando, hay ciertas teorías que apuntan que es posible, una serie de circunstancias y demás, ese viaje en el tiempo. Entonces, qué mejor vehículo que el CERN. Está tímido, ¿no lo notáis ahí? Que está cohibido. Anoche ahí con la cerveza estaba más suelto, No sé. Es que falta la cerveza. Falta la cerveza. Bueno, o que alguien del público se anime ahí, rompa un poco el hielo y se note ahí más esa cercanía. Viajar al pasado. Ayer lo hablábamos, ¿no? Eso lo del viaje al pasado, el viaje al futuro, ¿a qué época viajaría? Cuando leáis el libro, vais a ver que el viaje al pasado lo hace el protagonista, pero sobre todo lo hacéis vosotros como lectores. Hay momentos de verdad que son de una emoción, lo comentábamos ayer, yo aprendí a viajar en el tiempo, con la imaginación y demás cuando fui a Troya, que tiene también, en el origen del libro está, ¿no? Cuando yo fui a Troya, la mítica Troya, yo llegué allí y en Troya no hay absolutamente nada. Nada. Hay Troya 1, Troya 2, Troya 3, hasta 7 Troyas, y lo único que hay son filas de piedra y luego pues han montado allí un caballo de madera para que la gente se haga fotos, ¿no? Pero en Troya no hay nada. Sin embargo, estás en Troya. Con todo lo que has leído, con todo lo que has visto en películas, con todo lo que has estudiado, pues claro, tú estás allí y te da lo mismo no ver nada más que piedra, ¿no? Tú tienes esa sensación de estar allí. Y aquí en este caso, pues tú lo que consigues es
que eso que hemos vivido pues, como viajeros, con la imaginación, como lectores o como cinéfilos, pues que de repente un personaje lo viva de verdad y consigues transmitir esa emoción al lector. Pues sí, ese era uno de los objetivos principales del libro, que la persona que lo leyese fuese capaz de transportarse junto con el protagonista de la novela a esos sitios tan fantásticos, por lo menos para mí, que ya me hubiera gustado visitar. Atenas o Siracusa o, en fin, muchísimas ciudades. ¿Cuál es el primero que aparece? La primera ciudad, Masilia, la actual Marsella. Cuenta un poco de esa ciudad. Bueno, pues como colonia griega, pues se desarrolló efectivamente como colonia. Cuando los griegos se expanden por el Mediterráneo, pues en aquellas ciudades que van fundando, pues la dotan totalmente de todos los servicios. Un puerto, un teatro, un barrio de mercaderías, en fin, pues igualmente así lo plasmo en la descripción de Masilia. Y uno de los primeros encuentros que tiene es con un vinatero, ¿no? Con un vendedor de vino, cosa que a la gente que también nos gusta la buena vida, pues se agradece, ¿no? Ese encuentro ahí con un comerciante de vino, que además le intenta engañar, claro, le intenta meter un vino peleón, porque, bueno, los viajes en el tiempo, se viaja en el tiempo, pero el vino es el vino de toda la vida, ¿no? Y hay vinos buenos, malos y regulares, ¿no? Te pongo eso un poco como ejemplo de la cercanía que luego transmite la obra, ¿no? Porque muchas veces la novela histórica tiene un riesgo, y eso ahora hablamos de la parte de documentación, ¿no? Y es que el autor sabe tanto, se documenta tanto sobre una época, sobre las costumbres, sobre los vestidos, los trajes, los monumentos y demás, que lo quiere poner todo en la novela, y la novela deja de ser novela para convertirse en un tratado histórico, ¿no? Cuéntanos un poco cómo ha sido el proceso de documentación y luego cómo ha sido ese proceso de afilar, ¿no? Toda esa carga documental. Bueno, el proceso de documentación es largo, muy laborioso. Son muchas horas estudiando pues, aquello que quieres plasmar en el libro. Llega un momento en que ese proceso es tal que te ocupa mucho más tiempo que la propia escritura en sí. A mí los libros que he escrito y que me gustaría escribir a partir de ahora, y siempre me han gustado, tienen que ser entretenidos, pero además que sean ciertamente didácticos. Si no, el libro para mí adolece de algo. Como has comentado, en el proceso de escritura del libro era tanta la documentación que había recogido, que efectivamente el libro se hizo denso. Y aquí mi amigo Vencelao Carlos Lozano, que le tengo un gran aprecio y le agradezco su trabajo, pues supo darle ese ritmo que carecía el libro. Además, es que lo tiene, yo lo comentábamos ayer, que todo lo que aparezca en la novela como documentación tiene que servir para algo narrativamente, ¿no? Hoy había una discusión, mi amigo Fernando María, el escritor, tenía una discusión a raíz del estreno de Mad Max, ¿no? La nueva versión que se ha hecho, yo no la he visto, pero por lo visto todas explosiones, ¿no? Y al final decía, es que una explosión tiene que ser narrativa, y ponía como ejemplo el puente sobre el río Kwai. El puente sobre el río Kwai pues tiene una gran explosión que es el meollo, ¿no? Entonces aquí toda la parte que hay documental, toda la parte que hay, pues eso de costumbre y demás, sirve para definir a los personajes, ¿no? Por ejemplo, la anécdota del vino, toda la parte de la lucha, de los preparativos para la guerra, de los entrenamientos y demás. ¿De dónde ha sacado toda esa documentación tan brutal sobre la parte militar? Bueno, pues eso es lo que te he comentado antes, es un trabajo arduo, muchas horas de recolectar mucha información de muchos sitios, de libros, de internet, y bueno, pero esto no es solamente de ahora, esto es de muchos años. O sea que esto es, digamos, el fruto de una pasión ahí ya bien acumulada, ¿no? Bien trabajada. Bien madurada, sí. Yo me imagino que Miguel, yo estoy seguro, vamos, que él va a estar en todas las listas esas que tenga la CIA, el FBI y demás, porque claro, con la cantidad de información que ha buscado para el tema militar, aunque sea de la parte antigua, pero seguro que está por ahí fichado. Seguramente. Yo lo veía, bueno, luego, es que a Miguel no lo hemos presentado, yo creo que porque lo conocéis todos, ¿no? Más o menos, lo conocéis personalmente, profesionalmente y demás, ¿no? Y seguramente que vosotros conocéis una faceta suya que yo sufrí en mis carnes durante un tiempo, que era el apalabrado.
El apalabrado. Era una máquina del apalabrado. No era que te ganara, es que te masacraba. Realmente. Era una cosa tremenda, ¿no? Entonces, una de las palabras que me puso un día era clámide. Claro, yo no sabía lo que era clámide, de hecho yo entendí clamide. Y digo, ¿qué mierda de palabra es? Esa buscar, tío, y me fui y la busqué, no sé si en la Wikipedia, en la enciclopedia, lo que fuera, y era una parte de una vestimenta. Y aquí está en la novela, ¿no? Me hizo mucha ilusión encontrarla porque digo, mira, me costó un 100, seguramente en la palabra, pero bueno, luego la palabra tenía sentido y tenía utilidad. Buenas partidas, muchas gracias, Jesús. Buenas partidas, buenas masacres que lo ha pegado, claro. Sí, sí. Ahora lo entiendo, había estado aprendiendo toda la táctica militar de Alejandro Magno y luego la aplicaba a la palabra, ¿no? Que era así, la guerra por otro Guerra psicológica, ¿no? Por otros medios, sí. Cuéntanos algo de Alejandro Magno, algo que la fascinación por ese personaje, porque has dicho la Grecia clásica, pero dentro de la Grecia clásica yo creo que Alejandro es una fuente de fascinación para todos, ¿no? Oliver Stone hizo una película complicada sobre él, ¿no? Por ejemplo, el cómic de los Watchmen también tiene la figura de Alejandro Magno ahí como referente. Cuéntanos un poco también en concreto de Alejandro y esa fascinación. Bueno, en realidad, en un principio sí que Alejandro, el personaje de Alejandro me fascina, me gusta muchísimo. Pero casi me gusta más saber dónde está enterrado él. Ese es el fin último del libro. No la historia en sí de Alejandro. Alejandro solamente el vehículo hacia donde yo lo quiero conducir, que es a encontrar su vida. Eso es lo que realmente me fascina. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Cuéntanos. No sale de aquí. No lo tuiteamos, ni lo ponemos en el Facebook, ni nada. Que quedan 2 libros. Quedan 2 libros, maldita sea. No se preocupen. Eso no pasará. Yo me quedaba en puerta, os decía lo del tema, cuando yo ya vi que aquello no terminaba, pues evidentemente pues tiene que haber una segunda parte, ¿no? Y la novela se queda justo en uno de los momentos en los que Alejandro va a iniciar una de sus campañas más famosas. Sí. Además, yo creo que de nosotros tenemos especial fascinación por ese lugar, ¿no? Sí, el salto a Persia. 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 Sí, ya, Persépolis. Cuéntanos algo. Bueno, el libro termina, podemos decir, justo en el salto a Persia. Hay un capítulo que se llama Persépolis, donde se describe perfectamente, está mal que yo lo diga, pero se describe muy bien. Se describe muy bien. Pues los grandes monumentos que entonces había allí. Fascinante. Todos conocemos muy bien la cultura clásica, tanto la latina como la griega, pero quizás la cultura persa, o babilónica, o sumeria, lo tenemos como más difuminado. Fue un placer documentarme sobre Persia, Persépolis y demás, y saber por lo menos en el libro. Y ayer, hablando de esa parte de documentación y de todo lo que se ha quedado fuera, comentábamos que sí es verdad que para una novela hay que depurar esa parte de erudición y demás. Luego, sin embargo, podría darle ahí una segunda vida, ¿no? No a través del libro, pero quizá a través de una página web donde estos personajes pues tengan ese desarrollo y donde podamos ver el viaje que va haciendo el personaje, los sitios, porque además que todo eso seguro que lo tiene escrito y lo tiene estudiado, ¿no? Completamente documentado. Yo ahí me gustaría que entre todos luego, pues cuando vayáis leyendo el libro y demás, pues le animéis a que nos embarquen en ese viaje, ¿no? Más allá del personaje, a toda esa parte de documentación, porque es que se nota que hay una pasión y que hay un conocimiento y que eso no se debe perder. Pues yo estoy encantado de crear esa página de ese blog, o como queráis llamarlo. ¿Te va a animar a hacerlo? Sí. El enviado de Cronos dice que ya tiene página de Facebook. Ya tiene Facebook, es muy moderno. Viaja en el tiempo, ya tiene Facebook. Ahora yo se lo llevo diciendo un tiempo lo de la web, lo de un blog donde ir contando, y no se animaba. Hoy lo has puesto en un compromiso, o sea que me viene fantástico. La semana que viene empezamos, esto no se acaba aquí. No estaba preparado, no estaba preparado. Preguntadle algo vosotros, a ver si... Venga, animaros, hay confianza. Venga. Tened en cuenta que como la historia de Alejandro Magno la conocemos todos, no se puede hacer mucho spoiler, aparte de que no nos quiere contar dónde está enterrado, claro, pero bueno, eso es legítimo por su parte.
no se puede hacer mucho spoiler, no queremos reventar pues partes de los personajes. Habéis visto, yo no he hablado de ningún personaje ni de ninguna de las cosas que pasan, de las relaciones con unos, con otros, los encuentros que tienen y demás, pero bueno, aunque no hayáis leído la novela, pues se puede preguntar y avanzar sobre el personaje. Venga, Nuria, cuéntame. Sí, como dice Jesús, hicieran una película o una serie de los libros, ¿qué actor te gustaría que interpretara al protagonista? Buena pregunta. Yo apostaría por un actor español, por supuesto. Alcibiades niño sería Mikey. Y no sé, no se me ocurre así. No sabría decirte qué actor, no sé. No, por ahí yo creo que en eso alguien ya tiene algunos en mente, ¿eh? No, de los que hay ahora jovencillos que están buenos. Sí. No sé cómo se llama ese actor, el de Víctor Ross. Creo que sería un buen actor para el papel. Francino. No me acuerdo el nombre. El hijo de Carlos. Se llama igual. ¿Pone a mí de vinatero? Es que le pega. Otro desafío es el tema de los gazapos. Yo no he encontrado ninguno. Vaya por delante, ¿no? Yo no he encontrado ninguno. No sé, en la labor de edición y demás, pero claro, cuando hablas de temas históricos, oye, pues todos podemos cometer algún error y demás. Cuéntanos alguna posible metedura de pata que hayas visto tú, que te hayas detectado, que tú mismo hayas reconocido, alguna por el... No, más bien reconocido. En las diversas correcciones del libro hay una parte, en un capítulo, en que el personaje cita a Sócrates de haber leído sus obras. Y fue mi querido Venceslao el que me apuntó y corrigió y dijo: te equivocas, Miguel, Sócrates no escribió nada, todo fue transmitido de palabra. Eso fue un gazapo por un error. Un error, bueno, pero que queda bien mitigado en la novela. Sí. Queda bien mitigado. Pues es curioso, es verdad que se transmitía a él, todas sus lecciones eran orales, ¿no? Pero bueno, su filosofía ha llegado, con lo cual, bueno, pues evidentemente está claro que la transmisión se hacía sin que hubiera Facebook, ¿no? Ni Twitter ni nada de esto, pero se hacía y llegaba, ¿no? Por lo que has dicho más o menos, creo que tienes terminada la trilogía entera. No, tengo el segundo volumen sí está terminado. Del tercer volumen llevaré un 50-60%. O sea que todavía sigue embarcado en este, sí. en este viaje. Al ratito que tengo lo dedico a documentarme y leerlo. Nuestro amigo José Luis Serrano, que ahora ha salido por Podemos, ¿no? Y está en Sevilla. Él es además de ser un escritor de novela negra, es profesor de la universidad, pero también le gusta mucho la novela histórica. Y me acuerdo cuando terminó la última que hizo, pues sobre la época del milenio del reino de Granada y demás, me dijo: mira, Jesús, no vuelvo a escribir una novela histórica en mi vida. Dice: estoy harto de lo del proceso de documentación. ¿Has aborrecido ya tú esto? Para nada. Es que cada vez que te embarcas en investigación, yo por lo menos disfruto. Sí. Y de este punto me paso al otro, buscando la conexión e intentando exprimir al máximo aquello que estoy documentando. Venga, más preguntas, que se anime alguien a preguntar algo. Venga, Jaime. ¿Qué se llama el enviado de Eso lo tienes que descubrir tú. ¿Has visto tu dedicatoria? Tenemos que sentarnos un día a comentar, tú y yo, seriamente, lo que piensas de la novela. Ya lo descubrirás. Investiga y lo sabrás. ¿Alguien que se anime a hacer alguna otra pregunta?
Jesús la ha hecho todas, ha interrogado. Claro, hombre, pero muchas veces los que estáis ahí, que lo conocéis de otras facetas y demás, pues podéis tener curiosidad por preguntarle algo ahí que le saque también los colores, ¿no? Que eso es parte del encanto. ¿De dónde saca el nombre del artículo? Alcibiades, Es que me resulta curiosísimo. cuando yo era chico, mi papá nos regalaba, es mi hermana, y mi papá nos regalaba por Navidad, perdón, los reyes nos regalaban por Navidad Al final he hecho un spoiler. muchas cosas, entre ellas tebeos. Entonces vi un padre que era un comisario y tenía un hijo que se llamaba Alcibiades. Y a mí el niño me llamó mucho la atención. Fíjate tanto, después de 40 años, que me acuerdo de ese nombre. Y ahí lo metí. Independientemente de que Alcibiades es un nombre griego, si lo iba a trasladar a un sitio, lo suyo fuese que no me fuese griego. ¿Qué tiene que hacer un viajero en el tiempo para, desde el año 2027 o desde la actualidad, plantarte en la Grecia clásica y sobrevivir? Porque, claro, aquello no tenía que ser nada de fácil, y más cuando encima pues, te vas y te metes en las campañas de Alejandro Magno para conquistar el mundo, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué nos planteas que tendríamos que hacer para poder sobrevivir en esa Grecia? Pues yo creo que lo primero y principal es el idioma. Conocer a la cultura, evidentemente, pero muy bien. Y no sé si mucho más, porque creo que no íbamos a durar mucho allí. A mí la impresión No lo tendríamos fácil, ¿no? no creo. Pero sí, yo apuesto por la lengua y sobre todo conocer a la cultura, a la gente, a la sociedad, cómo se envolvía entonces, y cómo era su forma de vida, su alimentación, la política, la religión. Lo importante es pasar desapercibido, meterte entre la población y camuflarte. Eso lo consigue muy bien el personaje. Yo hay otro del que no hemos hablado, yo no sé si tú quieres hablar o no quieres hablar de ese otro personaje o ya es meternos demasiado en la trama de la novela. No, si quieres abarcarlo, que lo vayan descubriendo los lectores. Sí, ¿no? Lo Sí, dejamos, yo lo creo que dejamos sí. ahí al margen. Creo que sí. Yo creo que una de las cosas que menos me costaría de lo de viajar al pasado sería el tema de la moneda. Porque eso de repente, ¿cuál es la moneda que utilizan? ¿No? Y que le dan allí unas monedas para que Ahí cuando viaja le dan dracmas. le dan dracmas, ¿no? Clásicos. Cuando fuimos a Persia, Panchi, Pepe y yo, creo que fuiste tú, ¿no? El que en Persia ahora es la actual Irán, que es una república islámica en la que evidentemente el consumo de cualquier tipo de alcohol está prohibido y es imposible. Y cuando fuimos a Persépolis, pues Panchi nos prometía que su cuñado, no, que su hermano, no, fue el malo, ¿no? Ya pensaba que había sido tú. Decía que saliendo de Persépolis, a la derecha, en el segundo café que hay, ahí hay cerveza fría. Y nosotros nos pasamos, hombre, Persépolis nos gustó, que conste que vimos Persépolis muy bien y por eso tengo yo tantas ganas de leer ya la segunda parte, que es la parte de Persia. Pero teníamos ahí nuestra cosita aquella de encontrar aquella cerveza fría, ¿no? Cuando estaba leyendo la novela, me acordaba de ese detalle tonto, ¿no? De cómo, bueno, pues cómo tiene que ser transportarte al pasado en el que de repente todo a lo que estás acostumbrado cambia absolutamente, ¿no? Y cómo el personaje tiene que ir haciendo ese proceso de adaptación a la realidad, ¿no? Y lo bien conseguido que está. Bueno, ¿alguien se anima a hacer una pregunta o...? El personaje principal, ¿cómo se relacionaba con Alejandro y las tropas? No te lo voy a contar. No puedo contar, pero tienes que leerlo. Te va a gustar, ¿eh? Por ahí alguien preguntaba. Juan Carlos Olivera, chica. Oli. Miguel, sabiendo que esta no es tu profesión de la que vives, ¿cómo cuando llegas del trabajo a tu casa y te tienes que dedicar también a tu casa, porque supongo que ayudará mucho en tu casa? Y con la lucidez
podías mentar para ponerte a escribir un libro, porque vamos, yo cuando llego lo último que haría sería ponerme a escribir un libro, o lo escribo en el trabajo, una de dos. Yo te pido, vamos. Y luego soy yo el que hace preguntas malas, ¿eh? Han pasado 40 años y sigue igual, con su leña. No, se escribe mucho los fines de semana, se documenta cuando llega del trabajo, se documenta mucho. Cada ratito que tienes intenta escribir, documentarte, borrar aquello que no te gusta, volver a empezar, en fin. El libro empezó a escribirse en el 2012. O sea, lleva mucho tiempo de trabajo, mucho tiempo. En los ratos que puedes. No vas a jugar al fútbol, tenés que escribir. No sabes. ¿Alguna otra cosilla? Si viajara en el tiempo, has dicho Grecia, pero ¿qué otro viaje harías? ¿Al pasado dices? Pues muy sencillo, al máximo esplendor de los romanos. Yo creo que me lo pasaría bien allí. ¿En la época de la República o ya del Imperio? Yo creo que la República. Bueno, si no tenéis más preguntas que hacer, no sé, los editores, ¿algún otro comentario, alguna otra postilla? Yo sinceramente yo viajaría al futuro. Lo dejo ahí, vamos. Es que miro para atrás y es que no me siento seguro en ninguna época histórica anterior a la nuestra. El futuro, bueno. No se sabe. No se sabe, por lo menos está ahí la posibilidad. Bueno, nosotros yo creo que después de que firme unos cuantos libros Miguel, viajaremos al bar de al lado, que hay pasado Persépolis, ¿no?, en la segunda calle a la derecha, y buscaremos esa cerveza fría para que intentar tirarle de la lengua a ver si nos cuenta algo más, ¿no? Pues nada, señores, muchísimas gracias por venir, por escucharnos y por arroparnos.